Es para nosotros grato empezar con el día de hoy con la clase demostrativa. Agradezco la asistencia a todos los docentes y comunidad educativa que se encuentra presente y en especial a los estudiantes de las siguientes instituciones: de Florencia Caquetá, Institución Juan Bautista de la Salle, Institución Jorge Eliezer Gaitán, Institución San Francisco de Asís, Agrológico Buigumaima, Sagrados Corazones, Caldas Manizales, Colegio La Asunción de Caldas, y de Granada Meta, Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Para nosotros es grato tenerlos aquí compartiendo nuestra clase demostrativa. A continuación, quiero dar unas observaciones dirigidas a quienes están mirando la clase para tener unos lineamientos generales. A la entrada se les fue entregado unos documentos que tienen que ver con el protocolo de observación, hoja de observación de la clase, reflexión de la clase, plan de enseñanza y seguimiento al profesor. Estos documentos son básicos para el observador. Voy a hacer referencia a lo que vamos a utilizar durante la observación general de la clase demostrativa. En el protocolo de observación hay unos elementos puntuales que se deben tener en cuenta para poder realizar muy bien nuestra acción. Recordemos que esta es nuestra segunda fase de estudio de clase y la tercera tiene que ver con lo que observemos hoy en la hora de la mañana. Dentro de estas observaciones generales encontramos que los observadores no pueden intervenir en los procesos de los estudiantes. Me refiero a ayudarlos a resolver el problema, a ubicarlos, darles pistas, pero sí podemos observarlos. ¿Qué significa eso? Puedo acercar a las piezas de discusión. Es interesante que de pronto tengamos en cuenta la que está próxima a nosotros y podamos analizar la forma de socialización de los estudiantes, el vocabulario que utilizan, mirar cómo el docente se acerca a los estudiantes y empieza a hacer una orientación del trabajo. Estos son los elementos que vamos a tener en cuenta. Tenemos 10 equipos. En cada equipo tenemos estudiantes de las diferentes instituciones que nos han aportado este trabajo y este estudio de clase. A cada grupo, a cada equipo se le han planteado 5 problemas. Cada problema se le da un tiempo para su resolución y un tiempo para la socialización. Entonces, ese va a ser el mecanismo en esta primera parte. Hay problemas direccionados al desarrollo de habilidades matemáticas y problemas orientados a la competencia matemática. Entonces ustedes en el seguimiento de los docentes van a observar las mismas preguntas que tienen los estudiantes y van a hacerle el seguimiento. En cada mesa hay un computador que tiene el software Cabrillometry. Va a haber una calculadora que también tiene el software Cabrillometry. Hay tecnología convencional, elementos de este estilo, van a tener papel para hacer doblado, papel para papiroflexia, van a tener hojas en blanco para que hagan sus registros y 2 formatos donde ellos van a medida que vayan haciendo su problema, van registrando el objeto matemático que vayan encontrando. Tienen un líder de equipo, ya se nombró el líder de equipo, él va a coordinar, él con su grupo, y pienso que ya estableció cuáles son sus funciones, ahí sí le dimos libertad a cada equipo que establecieran sus funciones dentro del proceso de cada pregunta. Y vamos a escuchar qué hace cada equipo dentro del procedimiento. Voy a tratar de conducir cada problema con preguntas, aunque en cada situación hay preguntas orientadoras para que determinemos el lenguaje geométrico que están usando en cada situación problemática. Vamos a empezar con la primera situación.
El universo de los fractales. Enunciado de la situación. Reproducir virtualmente el árbol pitagórico de la figura 3 sin alterar las relaciones estructurales entre las partes constitutivas de la figura, cuando sea modificada por arrastre y determine la expresión algebraica para la hipotenusa de uno de cualquiera de los triángulos isósceles rectángulo. Ahí tenemos dos árboles pitagóricos, uno del tipo 1 y otro del tipo 2. El tipo 1 son árboles pitagóricos isósceles rectángulo y el tipo 2 árboles pitagóricos escaleno rectángulo. Entonces, primera situación, ya la pueden abordar los estudiantes. Pues estamos empezando a hacer primero las macros el cuadrado y después las macros triángulos isósceles para poder hacer el triángulo, el árbol pitagórico. Dentro de las recomendaciones que le estamos dando a los estudiantes, una primera es que ellos identifiquen los objetos geométricos que movilizan el problema. Una segunda opción que le estamos dando es que construyan un cuadrado de lado 5 centímetros. No necesariamente deben de ser 5 centímetros. Le estamos dando otra recomendación y es que construyan triángulos isósceles rectángulos con hipotenusa a uno de los lados del cuadrado. Y viene una parte que se usa en la geometría dinámica, que es la automatización de figuras geométricas. Ellos tienen que automatizar el cuadrado y un triángulo rectángulo. Vamos a darle un vistazo cómo van las construcciones. Ya empezamos, ya acabamos de hacer las macros, tenemos macro triángulo, macro cuadrado y ya empezamos a hacer el árbol pitagórico, ya voy en la segunda rama. Vamos a escuchar la reflexión de este grupo. Estamos sacando las medidas de las hipotenusas, entonces estamos mirando que siempre la tercera hipotenusa es la mitad de la primera. ¿Podemos deducir alguna expresión general para lo que están ustedes observando? Les recuerdo a los jóvenes que ustedes deben de hacer un registro escrito. No nos podemos quedar ahí solamente con el elemento computacional. Y esta es la observación que hacemos siempre cuando hay tecnologías en el currículo. Vamos a observar qué piensan los demás grupos. Por ejemplo, ¿cómo se calcula la longitud de la primera hipotenusa? ¿Algún grupo me puede colaborar en esa parte? En este momento estamos observando cómo a partir de la macroconstrucción del triángulo y el cuadrado podemos mirar desde diferentes perspectivas el árbol pitagórico. Le tomamos la medida a la primera hipotenusa y la calculamos mediante el teorema de Pitágoras, que es los catetos opuestos al cuadrado. Como podemos observar, el cateto opuesto A mide 2.83 centímetros, el cateto al cuadrado mide 8.01 centímetros, más el otro cateto que es de igual longitud, la sumamos, nos da 16 centímetros y la raíz cuadrada de 16 es 4. Como podemos observar, la hipotenusa es 4 centímetros. ¿Y el cálculo de la tercera hipotenusa, qué pueden predecir de la tercera hipotenusa? ¿O cómo se puede hacer? No, pues primero sabiendo la longitud de los lados de los catetos y luego hallando la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces el resultado que hay es la hipotenusa, ¿sí? ¿Qué puede predecir usted de la séptima hipotenusa? Está diciendo, puede predecir sin hacer cálculos la longitud de la hipotenusa del séptimo triángulo isósceles rectángulo. ¿Se puede predecir? ¿Y tienen algún valor numérico? ¿Lo tienen o no lo tienen todavía? Entonces, explórenlo. Ya hay grupos que han avanzado hasta determinar la relación de los catetos y la hipotenusa. Ya han podido establecer una relación. Algún grupo ya habló del teorema de Pitágoras. Otro grupo ya pudo hacer una predicción de relaciones numéricas entre las hipotenusas. Entonces, vamos a preguntar, vamos a subir ya en la profundidad del problema a una parte llamada áreas. Vamos a meter en las áreas con algunos grupos y con otros
que no han empezado a hacer su árbol, no pueden detectar todavía algunas singularidades que han detectado otros grupos. Bueno, entonces nosotros ya hemos empezado a trabajar con las áreas, entonces podemos ver acá el cuadrado 1, que mide 5 centímetros de lado, tiene 25 centímetros de área. Entonces lo que hemos comprobado es que el cuadrado, la suma del cuadrado 2, el área del cuadrado 2 y la suma del área del cuadrado 3 es igual a la del cuadrado 1, que es lo que es el planteamiento que nos hace Pitágoras. Entonces aquí vemos que el cuadrado 1 tiene 25 centímetros de área, el cuadrado 2 tiene 12.5 centímetros de área y el cuadrado 3 tiene 12.5 centímetros de área. Entonces la suma del 2 y el 3 es igual a la área del 1. El área 2 es la mitad del área 1. El área 3 es un cuarto del área 1. Y el área 4 es un octavo del área 1. ¿Qué más podemos decir de la construcción? Perdón, por acá. ¿Alguien? ¿Ah? También podemos decir que la hipotenusa 3 es la mitad, es un medio de la hipotenusa 1 y que la hipotenusa 4 es un medio de la hipotenusa 2. Dentro de las construcciones que hemos hecho hemos notado que los cuadrados que van saliendo dentro de la construcción, el área va disminuyendo de mitad a mitad. Dentro de los triángulos de las hipotenusas, entre las pares van disminuyendo de mitad a mitad y las impares también. Bueno, en este momento vamos a determinar que el área de la segunda hipotenusa, que corresponde a 12.37 centímetros cuadrados, es la mitad de la primera, que es 24.74 centímetros cuadrados. Y así sucesivamente, la tercera es la mitad de la segunda, como 6.18 centímetros cuadrados es la mitad de 12.36. Colocamos el resultado de la primera hipotenusa y lo multiplicamos por un medio, nos va a dar la mitad, que va a ser el cuadrado del el área del segundo cuadrado. Si ese un medio lo elevamos al cuadrado, nos va a dar el área del tercer cuadrado. Si lo elevamos a la 4, nos va a dar el área del cuarto cuadrado, a la quinta el área del quinto cuadrado y a la sexta el área del sexto cuadrado. Así podemos determinar cuál va a ser el área del séptimo cuadrado. La hipotenusa del segundo triángulo disminuye la mitad del primero y así sucesivamente, definiendo la ecuación A por x a la 1 medio por 1 medio elevado a la n, que corresponde al orden de los cuadrados. Terminamos la pregunta, le damos final a la pregunta. Vamos a explorar qué pasó en cada grupo. Lo que pasa es que lo hicimos pues en el computador, ya teníamos el árbol desarrollado y las conclusiones, pero como que es temporizado y se nos borró todo. Entonces tocó hacerlo en la calculadora. Perdón, sí, cuéntame. Y entonces deducimos que la primera hipotenusa está relacionada con la tercera, porque la tercera es la mitad de la primera, y la segunda está relacionada con la cuarta, porque la cuarta es la mitad de la segunda. Aquí también la hicimos en la calculadora y no se deforma la construcción. Lo podemos ver. Si usted la ve en la cámara, ¿se deforma o no deforma? Sigue con las mismas características. Es que nosotros estábamos hallando primero la escala para saber el aumento de cada hipotenusa que estábamos viendo. ¿Cómo podemos hallar las hipotenusas de la primera y la tercera? Pues trabajamos como X, la primera hipotenusa, y la mitad X sobre X medios, que sería la tercera, porque como estábamos viendo que la tercera es la mitad de la primera hipotenusa. En la construcción de la longitud de la hipotenusa, entonces estamos calculando la ecuación, buscando una ecuación que sirva para todas, ya que nos damos cuenta que los dos catetos tienen la misma longitud. Entonces decidimos decir que la longitud de la primera hipotenusa es h igual a raíz cuadrada de 2x a la 2. Eso es para la primera hipotenusa. A ver, por aquí este equipo,
¿Llegaron al objetivo final? No, realmente nos faltó encontrar la expresión la cual nos permitiera hallar cualquier hipotenusa dentro del árbol pitagórico, pero llegamos a la conclusión de que dentro de las hipotenusas, los números pares en pares van yendo en mitad, pero realmente no podemos encontrar una expresión general. ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que han hecho con la situación problemática de árboles pitagóricos del tipo 1? ¿Qué conclusiones especiales? A ver. Podemos observar cómo influye el teorema de Pitágoras, podemos hacer árboles pitagóricos y nos ayuda a hacer otras construcciones y a explorar nuevos campos de la matemática. ¿Aquí qué hemos hecho? Pues ya sacamos, nos falta nada más el último punto y pues sacamos conclusiones como lo fueron que la hipotenusa 3 tiene una relación de 1 a 2 con la hipotenusa 1. La medida de la hipotenusa 4 es la mitad de la hipotenusa 2 y la hipotenusa 1 es igual a la longitud del primer cuadrado, del lado del primer cuadrado, y el cálculo de y la tercera hipotenusa es la mitad de la medida de la primera hipotenusa. O sea que casi siempre encontramos una relación de 1 a 2 entre números impares, sí, digamos 1 y 3, 3 y 5, 5 y 7, y lo mismo con los pares, 2 y 4, 4 y 6, 6 y 8. ¿Tienen alguna otras conclusiones que hayan encontrado dentro de la modelación que hicieron? Que las áreas de los cuadrados sobre los que están construidos sobre los catetos sumadas entre sí dan como resultado el área del cuadrado ubicado sobre la hipotenusa, que este es el teorema de Pitágoras. Árbol pitagórico del tipo 2, la silla de la novia. Euclides de Alejandría, siglo III a.C., autor del libro de los elementos, tratado de geometría y de teoría de números, que durante muchos años sirvieron de modelo para el razonamiento lógico. Los elementos divididos en 13 libros o capítulos, 6 de ellos dedicados a la geometría plana, 3 sobre teoría de números, 3 a la geometría de los sólidos y un libro sobre los números inconmensurables. El libro 1 concluye en las proposiciones 47 y 48 con las demostraciones del teorema de Pitágoras y su recíproco Euclides utilizó una bella demostración que se ha descrito a veces como un molino de viento o una cola de pavo real, o bien como la silla de la novia. En la figura 4 ilustra la silla de la novia, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Si el área del cuadrado que soporta la silla de la novia es la mitad del área del cuadrado donde el soldado lleva su equipo de campaña, entonces el área del cuadrado que debe soportar el sistema novia-equipo es... Este problema se ha moldeado de acuerdo a las competencias que pretende el IFES. Alguna vez por allá en el 2006, el IFES hizo una propuesta de pregunta por este estilo, lógicamente sin el argumento histórico de la pregunta. Se llamaba Otra mirada al teorema de Pitágoras. Por acá. Pues nosotros estábamos acá dialogando y pensamos que la respuesta C, el triple del área del cuadrado que soporta la silla de la novia, porque se dice que este es el doble de este, entonces nosotros estábamos tomando así sencillo. Este, como es el doble, sería 1, 1 y donde soporta la silla de la novia sería 1. Entonces 1, 1 y 1 sería 3, el triple del cuadrado que soporta la silla de la novia. Pues la conclusión que sacamos nosotros así como grupo. Es decir, o sea, que la silla de la novia, o sea, es como 3 veces el área de este cuadrado que soporta los dos, la silla y el equipaje. Jóvenes, vámonos a la página, perdón un momentico. Ustedes pueden abrir para que quede fácil, donde dice formato 1. Formato 1, hablamos de la página 17. La página 17, los observadores también pueden ir allá. A los estudiantes en el seguimiento
les planteamos 3 preguntas para que se orientaran en la resolución. La primera es, describan cómo abordó el equipo la situación, cómo la enfrentaron. La segunda, ¿cuál es su respuesta? Ya me la dieron, pero ahí hay una pregunta. ¿Qué técnicas emplearon en la selección de la respuesta? Yo pienso que van ahí. Y en la tercera, ¿qué argumentos matemáticos utilizaron en la resolución? Ustedes abordaron ya las 2 primeras, vamos a la tercera. Esa respuesta no, nosotros creemos que es la A, porque la mitad del área del cuadrado que ocupa el equipo de campaña es todo este área. Entonces nosotros pensamos que es la A. ¿Y cuál es la técnica que ustedes emplearon para la selección? Observar el dibujo. Observar. El dibujo. Observando todas las gráficas y el dibujo. Observando el dibujo. ¿Sí? Y en la opción C, ¿qué argumentos matemáticos utilizaron? ¿Utilizaron algún argumento? No. Vamos allá. Este árbol pitagórico 2 le damos la respuesta el triple del área del cuadrado que soporta la silla de la novia, porque suponemos que tenemos el cuadrado base, que viene a ser el cateto menor, viene a cubrir una cuarta parte de este, y ya el cateto mayor lo repartiríamos para esta parte y esta. O sea que sería el triple, porque tomando como base el árbol pitagórico 1, tenemos el cuadrado mayor, que es la base, y ya al pasar a los otros 2 cuadros se duplica. Pues nosotros abordamos la situación diciendo que el cuadrado menor es el cuadrado que soporta la silla de la novia. Entonces sacamos una ecuación, le pusimos A3 igual a 2 dividido 2. Y de allí despejamos el área 2, que sería por el área que nos preguntan, y nos darían el área del cuadrado que soporta la silla de la novia multiplicado por 2. Entonces, la opción que escogeríamos sería la B. En el cuadrado que soporta la silla de la novia era X cuartos. El cuadrado que soporta el equipo de campañas era X medios, y pues ya obviamente ya donde lo soporta los dos, que es el primer cuadrado, el grande, sería X. Entonces para nosotros la primera respuesta fue la B, pero ahora estamos analizando ya los argumentos que nos dan los otros compañeros para ya comenzar a aplicar el teorema de Pitágoras, y nos aproximamos más a la respuesta C. ¿Tienen algún argumento matemático que entonces estamos haciendo todavía la técnica que emplearon, la técnica de ustedes, los argumentos de sus compañeros? Bien. ¿Sí? Bueno, nosotros definimos que el primer cuadrado, como ya les hemos explicado, que el primer cuadrado lo definimos como 1 y que el segundo ya era el doble y el segundo era el doble del primero y el tercero era el doble del segundo. Lo definimos así. Entonces definimos que como con respecto a Pitágoras, definimos que la suma de 2 cuadrados, o sea, la suma del tercer cuadrado, digámoslo A, es igual a la suma del primer cuadrado al cuadrado más la suma del segundo cuadrado al cuadrado, que se definía lo que estábamos trabajando con Pitágoras, o sea, manejándolo en un lenguaje matemático para poder definir al último cuadrado. Entonces ese fue el argumento matemático que sacamos de la situación. ¿Y ustedes creen que con ese argumento a mí me están demostrando la respuesta C? Pues en sí nosotros lo trabajamos con lo de la silla de la novia, y nos dio el resultado del peso que está soportando la base. Entonces con eso se podía demostrar eso. Bueno, pues nosotros llegamos a la conclusión de la respuesta, pues como ya lo decía mi compañera, es la C. Utilizando los argumentos matemáticos, acá tenemos un pequeño gráfico. Entonces dice que la que sostiene la silla de la novia, le dimos un número, un valor de 1, y bueno, ese es el valor 1. El que tiene el equipo de campaña, le dimos el valor como es el doble, entonces el valor de 2. Para el tercer cuadro, entonces el tercer cuadrado, utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces, como es el cuadrado de la hipotenusa, entonces se dice que la suma de la área de los catetos es igual
a la área de la hipotenusa. Entonces sumamos el primer cateto, que es 1, después el segundo cateto, que es 2, y llegamos a la conclusión que era el tercer cuadrado era de valor 3. Pues nosotros abordamos la situación primero pensando en cumplir las condiciones que nos imponía el problema. ¿Qué condiciones? Que tenía que el cuadrado que soporta la silla debe ser la mitad del cuadrado que soporta el equipo del soldado, y que cuánto soportaba el sistema silla y equipo. Entonces nosotros nos enfocamos primero en ubicar unos números que nos fueran fáciles para hallar la situación. Entonces después nos enfocamos en pensar cómo nos ayuda el teorema de Pitágoras. Entonces hicimos la relación c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces al hacer la resolución del problema utilizamos estos números 25, 50, entonces 25 más 50, 75, y 75 es el triple, 25 por 3, 75. Así nos da. Entonces con ayuda de la ecuación de Pitágoras fue que hicimos la resolución del problema. Bueno. Entonces, la respuesta sería la C, y como estamos trabajando árbol pitagórico 2, se basa en el primer árbol pitagórico, que sería relación de 1 a 2. En eso nos basamos también. Papiro demostración del teorema de Pitágoras. Existen varias demostraciones que utilizan la papiroflexia para justificar este teorema y que se basan en pruebas geométricas clásicas. Primero, recorte un triángulo rectángulo de catetos A, B y de hipotenusa C. Entonces vamos a tomar el material que fue entregado, los cuadrados, y a partir del cuadrado vamos a construir el triángulo, el rectángulo, que es lo primero que se hizo. Bueno, primero, como ven, esta hoja es cuadrada. Lo primero que yo hice fue doblarla a la mitad y llevar los extremos hacia el centro. Después volví a repetir el procedimiento y nos quedó ya el cuadrado. Pues nosotros doblamos la hoja de tal forma que nos quedara un triángulo rectángulo con las medidas que nos indicaron, y luego tomamos otra hoja y la doblamos para hacer un cuadrado que tuviera como 4 partes, y luego empezamos a doblar hasta obtener un cuadrado. Por favor, para los equipos, vamos mirando el tamaño del material dado con las construcciones que estamos haciendo, para luego que no nos vayamos a salir de la relación que debe existir entre ellos, ¿sí? En la parte donde dice recorte un cuadrado, cuyo lado mida el doble que el cateto menor. Miremos aquí. Aquí donde tomaron ustedes el cateto B. Tenemos el cateto B. Al tomar, sí, ese es el cateto B. Y si es hacer el otro paso, que es el cuadrado, tiene que tomar la medida. Y ahí le da 1. ¿Y dónde está el otro? El doble. No, pero para hallar el cuadrado. Sí. ¿Algún equipo tiene un trapecio construido? ¿No hay, Marta? ¿Han hecho un trapecio? Levánteme en el grupo. ¿Cuál trapecio? Hay un trapecio. Están construyendo el segundo. ¿Cuántos trapecios necesitan? 4 trapecios. Pues en este momento vamos a armar la primera figura con un cuadro, un triángulo y 4 trapecios. ¿Cuadrado, por favor? Un cuadrado. Vamos hablando.